El día de hoy hablaremos un poco sobre el levantamiento social ocurrido en Colombia en el año 2021. Mi nombre es Irlay Verona Palacio, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Bienvenidos. Antes de iniciar con el desarrollo del podcast o adentrarnos a todo lo que tiene que ver con el levantamiento social ocurrido en Colombia en el año 2021, es importante realizar una presentación sobre los puntos más relevantes que se van a llevar a cabo durante este. Entonces vamos a iniciar proporcionando algunos antecedentes sobre el contexto político, social y económico en el desarrollo de las protestas. Se discutirán las demandas de los manifestantes, incluyendo lo que se llamó la justicia social, algunas de las reformas económicas y la brutalidad policial. Se analizará la respuesta del gobierno colombiano a las protestas, incluyendo el despliegue de la policía y el ejército, y el uso de esta, que fue un poco represiva y violenta hacia los manifestantes. Se examinará el papel de la comunidad internacional, incluyendo las organizaciones de derechos humanos y cómo éstas dieron respuestas o apoyaron las demandas de los manifestantes. Se discutirá el impacto de las protestas en la sociedad colombiana, incluyendo las afectaciones en la economía, la política y el tejido social. Y terminaremos reflexionando sobre algunos de los aprendizajes que nos dejó este levantamiento social y las implicaciones para la justicia y la democracia en nuestro país. El paro nacional que sacudió el país durante los años 2019, 2020 y 2021, que se desarrollaron durante la pandemia, tuvo sus inicios en noviembre de 2019. Entonces, por efectos de la pandemia, cesaron las protestas y estas volvieron en abril del 2020. En la revista El Paro Nacional y la Movilización Social en Colombia, cómo llegamos hasta aquí y qué puede suceder después, de la Universidad del Rosario y la Fundación Ideas para la Paz, ellos dicen que entre ambas fechas hay 4 grandes ítems que convienen resaltar como punto de partida para empezar a descubrir las distintas dinámicas y acciones colectivas en el periodo abarcado durante este informe o que se nombraron anteriormente. Iniciamos entonces con la convocatoria formal al primer paro nacional el 21 de marzo del año 2019. Durante esta fecha o después de esta fecha se dan algunas manifestaciones en algunas ciudades del país, pero cuando llegamos al año 2020, más exactamente el 25 de marzo, el gobierno nacional declara el confinamiento en todo el país debido a la pandemia del COVID-19 que se está tratando a nivel mundial. Entonces esto hace que dichas manifestaciones tengan que cesar y tengan que parar de forma inmediata. Pero después de unos meses, más exactamente el 9 de septiembre de este mismo año, la Policía Nacional asesina al ciudadano Javier Ordóñez y esto desata en la ciudadanía un descontento y se mezcla con el poco agrado que tenían estos sobre el cómo se estaba llevando el país. Entonces esto hace que a partir del 9 de septiembre en Bogotá se lleven una serie de manifestaciones que llegan al punto de quemar un CAI. Entonces, culminando el año 2020 e iniciando el año 2021, se da el gran levantamiento social o la segunda convocatoria formal al paro nacional el 28 de abril de ese año. Texto: el paro nacional del 2021 en Colombia, estallido social entre dinámicas estructurales y de coyuntura, la relevancia de la acción política y del diálogo en su desarrollo y transformación. Se dice que el levantamiento social se puede caracterizar o se puede observar como el desarrollo de una movilización y protesta masiva, fundamentalmente pacífica, la más grande que se ha visto durante décadas en nuestro país, tanto a nivel nacional como local y regional, que puso en evidencia la inconformidad de amplios sectores sociales populares y de medios de Colombia
el cansancio y la angustia frente a las problemáticas acumuladas de precarización económica y desigualdad que la pandemia y su manejo mostró y amplificó. Las protestas empezaron a finales de abril de 2021 e inicialmente fueron provocadas por la reforma al sistema tributario que el gobierno quería implementar, en el cual iba a hacer un aumento a los impuestos de los colombianos de bajos y medianos ingresos. Y al mismo tiempo iba a eximir a las grandes corporaciones del aumento de este impuesto. Entonces es así como a responder dicha reforma tributaria, los colombianos de todas las edades y clases sociales salen a las calles en un número sin precedentes a exigir que el gobierno colombiano pensara más en la ciudadanía y no en las élites adineradas de nuestro país. En la revista Pensar la Resistencia, mayo del 2021 en Cali, en Colombia, más exactamente en la página 96, se dice que el proyecto de la reforma tributaria fue el florero de Llorente que desató estas manifestaciones. Después de las manifestaciones masivas del 28 de abril del 2021, en las que miles de colombianos se expresaron pacíficamente en contra de la iniciativa, tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas concentraciones urbanas, al presidente le tocó retirarla porque se dio cuenta que esto iba a hacer que la ciudadanía no parara de manifestar y demostrar su descontento a dicha reforma. Las demandas de los ciudadanos fueron más allá entonces de lo que se planteó inicialmente de la reforma tributaria y se centró en temas de justicia social, desigualdad económica y violencia policial. Pero la respuesta del gobierno hacia las protestas fue de mano dura, que incluyó el uso de gases lacrimógenos, balas de gomas e incluso municiones reales. Esto solo sirvió para que más personas salieran a las calles a manifestarse. El impacto de las protestas en la sociedad colombiana fue muy significativa. Incluso hizo que el gobierno se viera en la obligación de retirar la reforma tributaria que había propuesto. Pero a pesar de esto, todas las protestas continuaron presionando otras reformas adicionales que se tenían, incluyendo entonces la reducción de la violencia policial y haciendo unos cambios sistemáticos para abordar la desigualdad. Al mismo tiempo, las protestas también han expuesto o en su tiempo expusieron las profundas divisiones dentro de la sociedad colombiana y suscitando un debate sobre la naturaleza de la democracia y la representación en el país. Durante dichas protestas se dieron muchas muestras artísticas y culturales, donde grandes artistas de nuestro país a través de la música manifestaron el apoyo a la ciudadanía que estaba en las calles luchando por sus derechos. Una de las muestras más significativas y que representaba a aquellas personas que estaban en las calles dando su vida por los derechos de los ciudadanos y de todos los colombianos fue la canción Nos están matando de Yosky Barrios y el Barrigán, donde alzan su voz a ritmo de hip hop, donde muestran el sentir popular ante la violencia que se estaba dando durante el paro nacional. Entonces, desde la localidad de Usme, Bogotá, con su música melancólica y sincera, lograron exorcizar el dolor y la angustia generada por los acontecimientos y el levantamiento de un grito de dignidad de la población colombiana. La agrupación de rap como Alcolíricos de la ciudad de Medellín también nos muestra en la canción La Casa de Nariño una muestra de lo que está sucediendo en nuestro país. En las calles, en las diferentes manifestaciones se hacen muestras artísticas sobre los falsos positivos, sobre la muerte y el asesinato de líderes sociales, también sobre algunas violaciones que se dieron en el contexto del paro nacional por parte de la policía hacia las mujeres, abusos sexuales, abusos psicológicos.
Es así como Colombia fue sacudida por un estallido social sin precedente que puso de manifiesto las profundas desigualdades y tensiones que existían en la sociedad colombiana. Iván Duque respondió a dichas protestas con fuerte represión por parte de la policía y el Ejército Nacional, provocando entonces pérdidas de vidas humanas, lesionados y violaciones de derechos humanos. La respuesta violenta del Estado generó más indignación y generó nuevas formas de movilización. Este levantamiento social entonces pone en evidencia la necesidad de profundizar sobre la justicia social, la desigualdad económica y la democratización del país. La demanda principal de las organizaciones sociales fue la formulación de políticas públicas que abarcaran estas preocupaciones. Es así como el estallido social generó un importante debate sobre el rumbo que debe tomar nuestro país y la capacidad de las fuerzas políticas y sociales para construir una coalición amplia y propositiva que recupere la confianza de la ciudadanía, que será clave para consolidar los cambios necesarios que la población clamó en las calles durante ese año. Para concluir, podemos decir que el descontento social fue algo que se mostró en todo el país. Las manifestaciones fueron masivas en todo el territorio colombiano. Destacaron el descontento generalizado de la población con las políticas gubernamentales y el aumento de la pobreza y desigualdad social. La violencia fue un factor determinante durante ese paro nacional. Las protestas estuvieron marcadas por enfrentamientos y violencia, tanto por parte de los manifestantes como por parte de la fuerza pública del Estado. Los medios de comunicación jugaron un papel importante en el cubrimiento del estallido social y algunos medios de comunicación tradicionales fueron criticados por el enfoque parcial y su poca sensibilización a la hora de mostrar las noticias en torno a dicho estallido. Los medios alternativos cubrieron de la mano de los manifestantes las protestas e hicieron ver todo lo que estaba ocurriendo en este paro nacional de forma objetiva. Muchos expertos señalaron la necesidad de un diálogo inclusivo y pacífico entre el gobierno y los manifestantes para abordar las demandas y todos los desafíos sociales que tiene nuestro país. En conclusión, el estallido social colombiano del año 2021 fue una manifestación de la indignación y la frustración de la ciudadanía que vive en un país que aún encara profundas desigualdades sociales, económicas y políticas. La sociedad colombiana demanda reformas profundas para poder construir una Colombia más justa, pacífica y equitativa.